La muerte, en este marco conceptual, no es un accidente ni un castigo divino. Es una ley natural tan necesaria como la gravedad o el movimiento de los planetas. La descomposición del cuerpo, la separación de sus elementos, su retorno a la tierra, todo forma parte del orden necesario y perfecto de la naturaleza Dios. Imagina por un momento las implicaciones. Cada célula del cuerpo de Jesús, tras su muerte en la cruz, comenzó el proceso inexorable de descomposición. Proteínas desnaturalizándose, membranas celulares rompiéndose, bacterias iniciando su labor de desintegración. Según las leyes físicas y biológicas, que para Spinoza son leyes divinas, pues Dios es la naturaleza, este proceso es irreversible. No puede detenerse y revertirse 3 días después sin violentar la esencia misma de la realidad, sin que Dios se contradiga a sí mismo. Esta perspectiva nos coloca ante una encrucijada filosófica. O bien, la resurrección no ocurrió como evento físico, siendo entonces un mito, una metáfora, una construcción. O bien, tenemos que abandonar toda la metafísica espinosista de un Dios, naturaleza, que opera según leyes inmutables y necesarias. La arqueología de los testimonios. Pero la filosofía de Spinoza no se detiene en la metafísica. En su revolucionario tratado teológico-político, desarrolló un método crítico e histórico para analizar los textos sagrados, convirtiéndose en uno de los fundadores de la exégesis bíblica moderna. Aplicando ese método a los relatos de la resurrección, ¿qué encontramos? Los 4 evangelios canónicos ofrecen descripciones sorprendentemente diferentes de lo que supuestamente es el evento más importante de la historia de la humanidad. ¿Quiénes fueron las primeras personas en visitar la tumba? Según Juan, fue María Magdalena sola. Según Mateo, María Magdalena y la otra María. Marcos añade a Salomé. Lucas menciona a María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las demás mujeres. ¿Qué encontraron exactamente? ¿Un ángel sentado sobre la piedra removida? Mateo. ¿Un joven vestido de blanco dentro del sepulcro? Marcos. 2 hombres con vestiduras resplandecientes? Lucas. 2 ángeles? Juan. Y lo más importante, ¿a quién se apareció Jesús primero? A María Magdalena, Juan. A los 2 discípulos en el camino a Emaús, Lucas. A las mujeres que volvían del sepulcro, Mateo. A los 11 cuando estaban a la mesa, Marcos. A Pedro, según menciona Pablo en 1 Corintios. Estas discrepancias no son detalles menores, son contradicciones fundamentales en los testimonios sobre el supuesto evento más trascendental de la historia. Y no olvidemos que estos textos fueron escritos décadas después de los hechos, no por testigos directos, sino por comunidades que ya creían en la resurrección. Spinoza nos enseñó a leer las Escrituras como productos humanos, históricos, condicionados por las circunstancias y creencias de sus autores. No como reportes objetivos de hechos sobrenaturales, sino como expresiones de la imaginación y esperanza humanas, reflejando las necesidades psicológicas y sociales de comunidades emergentes. Desde esta perspectiva, los relatos de la resurrección aparecen no como documentos históricos verificables, sino como construcciones teológicas, elaboradas para dar sentido a la muerte traumática de un líder carismático y para fundamentar una nueva religión que necesitaba distinguirse tanto del judaísmo como de los numerosos cultos mistéricos de la época romana. La potencia del mito fundador. Es aquí donde la filosofía de Spinoza se vuelve verdaderamente reveladora, pues no se limita a cuestionar la veracidad de un evento, sino que nos ayuda a comprender por qué ese mito se volvió tan poderoso, tan necesario para millones de personas
a lo largo de los siglos. En su Ética, Spinoza analiza cómo los seres humanos están sujetos a las pasiones, especialmente al miedo y la esperanza. Y nada genera más miedo que la muerte, esa interrupción definitiva de nuestra existencia, ese horizonte ineludible que nos recuerda nuestra finitud. La promesa de la resurrección responde perfectamente a esa necesidad psicológica humana. Ofrece la esperanza de que la muerte no es el final, de que nuestro yo consciente, nuestra identidad personal, sobrevivirán de algún modo. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, afirma la teología cristiana. Es el antídoto perfecto contra el miedo más profundo del ser humano. Pero además, la resurrección cumplió una función social y política crucial. Transformó la ejecución vergonzosa de Jesús, la crucifixión, reservada para los criminales más despreciables, en un triunfo cósmico. Convirtió la derrota aparente en victoria definitiva. Dio sentido a lo que, de otro modo, habría sido el fracaso de un movimiento mesiánico más entre los muchos que surgieron en la Palestina del siglo I. Pensemos en la situación de los primeros seguidores de Jesús tras su crucifixión. Su líder, en quien habían depositado todas sus esperanzas, había sido ejecutado de la manera más humillante posible. Las expectativas mesiánicas tradicionales, la liberación de Israel, la restauración del reino de David, se habían desvanecido. El movimiento estaba al borde del colapso. En ese contexto, la creencia en la resurrección proporcionó una reinterpretación radical de lo sucedido. No era un fracaso, sino el cumplimiento de un plan divino más profundo. No era el fin, sino el verdadero comienzo. Esta reinterpretación permitió que el movimiento sobreviviera, se reinventara y finalmente se transformara en una nueva religión. Spinoza comprendió profundamente cómo funcionan estos mecanismos psicológicos y sociales. En su análisis de las religiones, muestra cómo los relatos míticos, no necesariamente falsos en un sentido moral, sino expresiones de la imaginación humana, cumplen funciones esenciales para las comunidades. Son narraciones que cohesionan, que dan sentido, que ofrecen consuelo ante la dureza de la existencia. La anatomía de las contradicciones. Los relatos de la resurrección, vistos a través del lente espinosista, revelan sus inconsistencias no como simples errores o variaciones, sino como síntomas de su naturaleza construida. Si aplicamos el método crítico histórico que Spinoza desarrolló en su tratado teológico-político, estas contradicciones adquieren un significado más profundo. Tomemos, por ejemplo, la progresión de los relatos a medida que avanzamos cronológicamente en su composición. El Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo, escrito alrededor del año 70 de Pinterest, termina originalmente con la tumba vacía y mujeres aterrorizadas que no dijeron nada a nadie. Marcos 16:8. No hay apariciones del Jesús resucitado en este final original. Las apariciones que aparecen en nuestras Biblias actuales fueron añadidas posteriormente. Mateo, escrito una década después, ya incluye apariciones del resucitado. Lucas elabora aún más, con relatos detallados como el de los discípulos de Emaús. Y Juan, el último evangelio canónico, circa 90-100 de Cristo, presenta las apariciones más elaboradas y teológicamente sofisticadas, incluyendo la famosa escena de Tomás tocando las heridas de Jesús. Lo que vemos aquí es una evolución, un desarrollo progresivo del mito.
No un reportaje consistente de un evento histórico verificable, sino la elaboración gradual de una narrativa teológica que va ganando en detalles y dramatismo con el paso de las décadas. Spinoza nos enseña a leer estos textos no como historia en el sentido moderno, sino como expresiones de la imaginación religiosa, condicionadas por las necesidades y circunstancias de las comunidades que las produjeron. Si a esto sumamos la ausencia total de fuentes no cristianas contemporáneas que corroboren un evento tan extraordinario, ni Josefo, ni Filón, ni ningún otro historiador de la época menciona una resurrección que, de haber ocurrido como se narra, habría sacudido los cimientos del Imperio Romano. El carácter mitológico del relato se vuelve aún más evidente. La imposibilidad filosófica del milagro. Pero volvamos al núcleo filosófico del análisis espinosista. El concepto de milagro, evento sobrenatural que suspende o contradice las leyes de la naturaleza, es simplemente incompatible con la metafísica de Spinoza. En su visión, Dios no es un ser personal exterior a la naturaleza que puede intervenir a voluntad. Dios es la sustancia infinita que se expresa a través de infinitos atributos y modos. La naturaleza no es creada por Dios, es una expresión, una manifestación de Dios mismo. Las leyes naturales no son decretos que Dios podría revocar o suspender, son la expresión necesaria de la esencia divina. En este marco, la idea de que un cuerpo muerto podría reanimarse 3 días después viola las leyes fundamentales de la naturaleza, Dios. Sería como imaginar que la gravedad dejara de funcionar para un objeto particular o que el agua dejara espontáneamente de ser H2O. Spinoza lo explica claramente en su Tratado Teológico Político. Nada sucede en la naturaleza que no se siga de sus leyes. Esas leyes se extienden a todo lo que concibe el entendimiento divino, y la naturaleza observa un orden fijo e inmutable. Los milagros, entendidos como violaciones del orden natural, son imposibles porque implicarían que Dios, naturaleza, actúa contra su propia esencia, lo cual es una contradicción. Es importante entender que esto no es una opinión de Spinoza, es la consecuencia necesaria de su sistema filosófico. Si aceptamos su premisa de que Dios y la naturaleza son lo mismo, Deus sive natura, entonces la resurrección corporal de Jesús, entendida como reanimación milagrosa de un cadáver, es filosóficamente imposible. Cuando Spinoza afirma que los milagros son solo relativos a las opiniones humanas y no significan sino un evento cuya causa natural no podemos explicar, está sentando las bases para una reinterpretación radical de todos los supuestos eventos sobrenaturales en las religiones. Los milagros no son suspensiones del orden natural, son eventos naturales que, debido a nuestra ignorancia o a nuestras creencias previas, interpretamos como sobrenaturales. La eternidad contra la inmortalidad. Pero la crítica espinosista va aún más allá. No se limita a cuestionar la posibilidad física de una resurrección. Cuestiona la concepción misma de inmortalidad que subyace a la esperanza cristiana. En la parte quinto de su Ética, Spinoza desarrolla una de las concepciones más complejas y originales sobre la eternidad de la mente humana. Para él, la mente humana no es una sustancia separada que pueda sobrevivir independientemente del cuerpo. La mente es la idea del cuerpo, su correlato en el atributo del pensamiento. Cuando el cuerpo perece, la mente como entidad individual consciente también cesa. Sin embargo, Spinoza habla de una parte eterna de la mente que persiste. ¿En qué consiste esta eternidad? No en la supervivencia personal con memoria e identidad, como promete el cristianismo,
sino en algo radicalmente diferente: la participación en las verdades eternas, en el conocimiento adecuado de la esencia de las cosas, en la comprensión de la necesidad con que todo se deriva de la naturaleza divina.